Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy, como ustedes pueden ver, nos acompaña el doctor José Antonio Narváez Chacón, quien es el presidente del Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta. Y como ustedes también saben, la problemática de la salud acá en esta entidad se ha estado poniendo bastante complicada. De manera que, bueno, vamos a hablar con José Antonio sobre este tema, sobre también las cosas gremiales, ¿no? Porque, como todos ustedes saben, también los médicos como gremio han tenido que suspender su evolución gremial en cuanto a la renovación de las directivas. Por ejemplo, el presidente de la Federación Médica lleva, no sé cuánto, 10 años, 20 años, Bueno, no, 15. 15 años, ¿no? Como en la presidencia de la Federación, que no se ha podido renovar porque las elecciones gremiales, en su mayoría, en la mayoría de los gremios, está congelada por disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Por cierto que, y me disculpan la digregación, pero hay que ver la celeridad con que el CNE está preparando la elección constituyente, que salió, una idea que salió hace un mes, y resulta que desde hace 15 años no se hacen elecciones gremiales en la mayoría de los colegios de profesionales de Venezuela, ¿no? Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el problema? Creo que es bueno comenzar por eso. Bienvenido, José Antonio. Sí, muchas gracias, Marco. El problema de las elecciones gremiales, un problema que constitucionalmente, en la constitución que estamos defendiendo ahorita del año 99, el CNE es el encargado de velar estos procesos, el que da la orden de arrancada para que se den estas elecciones. En el año 2000 fue la última elección que se programó para renovar las autoridades. Nosotros estamos en la directiva de los colegios de médicos del país desde el año 98. Fue la última elección que se dio a cabo. En ella pues quedó presidente, tuvimos la directiva que tenemos actualmente. El problema la Federación Médica también se eligió en el año 2000. Fue la última vez que se eligió, que dio permiso el CNE para hacer las elecciones. Y posterior a esta fecha se han estado introduciendo todos los años el proceso eleccionario a través de la Comisión Electoral Regional de la Federación Médica. Todos los años se introduce la petición para hacer el proceso y no recibimos respuesta del CNE para que... O sea, ni siquiera sabe por qué razón no se dan las elecciones. El problema de las elecciones es que debe haber un acuerdo, como un permiso de todas las partes involucradas. En este caso, la parte oficialista, que representa el chavismo, debe dar permiso al CNE para que el CNE pueda efectuar las elecciones. ¿Y por qué eso es así? Se supone que, eso es lo que por ley deben renovarse las directivas, ¿no? Eso sí, no tiene nada que ver con las fracciones que pueda haber dentro de un gremio. Pero es lo que maneja el CNE con respecto a tiene que recibir el acuerdo de todas las partes que estén involucradas. Si alguna de la parte opositora o oficialista decide que no están las condiciones dadas e introduce una negativa a participar en ese proceso eleccionario, tal como lo plantea la Federación Médica según los estatutos de la Federación, entonces el CNE no se compromete a realizarla. Es una situación que estamos como entrampados y no se le ha dado hasta ahora la oportunidad al gremio a renovar sus autoridades. Ahora, todo es una situación política. ¿Y quién determina las partes? ¿Hay una fracción que dejan algún partido? O cualquier persona puede entonces detener el proceso sencillamente con manifestar que no está de acuerdo. Cualquier persona con peso en los partidos importantes del país. En el caso tal, el PSUV. Pero los gremios no le pertenecen a los partidos, los gremios le pertenecen a los agremiados. Pero hay una disposición constitucional en la cual el CNE es el que debe dar el permiso o darle luz verde al proyecto de elecciones que plantea la Comisión Electoral Nacional de la Federación Médica Venezolana. Hasta ahora ese permiso no se ha dado y por eso es que están trancadas las elecciones a nivel
regionales y nacionales de la Federación Médica Venezolana, y eso ya tiene ya 20 años. Esperemos que esto cambie. Y todo el problema está en la constitución del CNE, que es altamente favorable a la posición oficialista, y tú lo ves ahorita. No nos han permitido hacer las elecciones de referendarias que estaban, de referendario aprobatorio del año pasado contra el presidente Maduro. No le dieron luz verde a hacerla. No nos han permitido elegir en el diciembre del 2016 a nuestras autoridades regionales, y ahora en menos de un mes pretenden montar una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. A mí me parece que pues, la situación como la está manejando el CNE, van a tener que darle la cara en un futuro a estas actitudes anticonstitucionales, y que deben pagar por ello. Esto no puede quedar de esta manera. Le han violado todos los derechos a los venezolanos y a los gremios, por supuesto, en el caso particular de los médicos. Bueno, esto es una verdadera locura, pero vamos a enfocarnos en algo más cercano, porque este es un tema para un largo debate, ¿no? Así es. Pero vamos a enfocarnos en algo más cercano, que es el problema de la salud como tal para los pacientes de Nueva Esparta y los pacientes del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando verdaderamente? Porque uno ve muchas declaraciones que si Nueva Esparta 100% de cobertura de salud, que si el Venezuela es una maravilla, que si las misiones barra adentro son verdaderamente pueden suplir al sistema ordinario de salud. Es decir, todas esas cosas. Sin embargo, la gente sigue padeciendo las mismas cosas. Le falta atención en los hospitales, le falta atención en las reambulatorias, faltan medicamentos, faltan reactivos, hay problemas en los laboratorios para hacer los exámenes médicos. Sí. ¿Por qué eso? Sí, el problema de la salud es un problema que estamos viendo es grave, y es un problema complicado. Nosotros en nuestro país teníamos un sistema que era admirado por casi todos los países de la región americana, no solo los sudamericanos. Desde mediados del siglo pasado, los años 40 del siglo pasado, en Venezuela se logró una revolución sanitaria, una verdadera revolución. Nosotros éramos un país 80% rural, y en ese 80% rural la gente se moría a los 37 años. Las conductas adoptadas por los próceres civiles del país, como el doctor Arnaldo Gabaldón, Martín Vega, Luis Racetti, para controlar las enfermedades que estaban mermando a la población venezolana, a la mayoría de la población venezolana, en esos años, a través de aplicaciones, de programas sanitarios que lograron elevar la expectativa de vida del venezolano de 37 años a 67 años, en los años 40. Prácticamente lo duplicó, ¿no? Duplicó la expectativa de vida de los venezolanos. Oye. De allí para adelante, bueno, los hospitales nuestros eran los mejores del continente americano y de muchos países europeos. La preparación del médico venezolano era de primera calidad. Y esto se mantuvo en el tiempo hasta que comenzaron a venir los bajos precios petroleros desde la década de los 80 del siglo pasado, que con sus vaivenes, y que en principio lograron algo importante a finales de los años 90, que fue lograr un acuerdo entre todos los involucrados en el país en el sector salud. Federación Médica Venezolana, Gobierno Nacional, empresarios, trabajadores, y todos unidos lograron canalizar una vía para reformar el proyecto de salud que había en el país, para lanzar uno nuevo. Lamentablemente fue desechado de buenas a primeras por el presidente Chávez cuando lo ha sido del poder, y desde su perspectiva introdujo un modelo sin hablar con el resto del país, solo con modelos impuestos desde otro país, que fue el modelo cubano, que era el modelo barrio adentro, que en ese momento, con la bonanza petrolera, pues lograron abrir el primer camino, que fue la misión Barrio Adentro 1,
y que fue la de llegar a los distintos barrios con una cantidad de personas que llegaron al país a ejercer la medicina, muchos no eran médicos, no sabemos, son supuestos médicos porque nunca cumplieron con la ley del ejercicio de la medicina en el país, que era pasar los documentos a través de los colegios médicos para comprobar y hacerlas de válida previamente en nuestras universidades para poder ejercer en el país. Pero ese primer impacto parece que fue interesante, ¿no? Fue exitoso, si siquiera entre comillas, porque llegó a sitios donde no estaba llegando los médicos, en barrios, en los cerros de Caracas, pudo llegar algún personaje a ejercer la medicina preventiva, que no es más que estar con la gente y conversar con la gente acerca de las necesidades que debe llevar a cabo para lograr evitar que la gente se enferme. Un cierto modelo de vida, modelo de conducta. Claro, lavar los productos antes de ingerirlos, buena disposición discreta, cumplir con las vacunaciones. Y bueno, y esto por supuesto tuvo su impacto en su primer momento. Vino la baja del precio del petróleo y por supuesto el modelo empezó a decaer. No hubo inversión en nuestro modelo tradicional y ya estaba en el suelo. Y cuando empezaron a rescatarlo, cuando vieron que no podían hacer sino rescatar el modelo tradicional, pues no tenían el dinero suficiente para renovar los hospitales, no pudieron hacer los hospitales nuevos que se necesitaban en el país, no pudieron renovar las redes periféricas y estamos viviendo el caos que estamos viviendo actualmente. Y solo porque fue un modelo impuesto desde un país extranjero y con la finalidad, en principio, de proveerle ayuda financiera a ese país para que se pudiera sostener su revolución, y nosotros aquí empezamos a decaer en la atención a nuestros pacientes venezolanos, a nuestros pacientes, y con la debacle que surgió nuevamente con el sistema Barrio Adentro, que no se pudo concretar, y ahora estamos viviendo las consecuencias lamentables para el país y para nuestros pacientes. Vamos a continuar conversando sobre este tema y sobre las vías que pueden abrirse, la situación actual y las vías que pueden abrirse para respirar un poco de oxígeno en esta situación, podemos decir, estado de coma que está viviendo la salud actualmente. Ya venimos. Bien amigos, continuamos aquí en su programa Mar de Fondo conversando con José Antonio Narváez Chacón, presidente del Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta, y él nos planteaba, pues nos hacía una especie de preludio, de preámbulo de la situación que estamos viviendo actualmente en Venezuela y en Margarita particularmente, donde queremos tocar incluso algunos temas particulares, porque muy puntuales me refiero, porque por ejemplo en Nueva Esparta, que también llegó módulos de Barrio Adentro a buena parte de los pueblos del estado, llegaron los CDI que también están funcionando, que en todo caso tengo la impresión de que son los que mejor funcionan de todo este sistema, este especie de sistema paralelo, pero Nueva Esparta, como una región pequeña, depende mucho de cómo funcione el Hospital Luis Ortega, independientemente de que existe una red ambulatoria, de que hay otros hospitales como el de Juan Griego, el de Junta de Piedras, el de Salamanca, el de Villarrosa, pero el único hospital de referencia, como dicen los médicos, es el Luis Ortega, y de acuerdo a cómo se mueva allí, pues la gente siente que la cosa está funcionando. ¿Qué está pasando? Está pasando me disculpa que me vaya mucho a la historia, pero yo creo que es importante que nosotros conozcamos de dónde venimos y de dónde nacemos para poder llevar a cabo las mejores propuestas y saber cuál es el camino que hay que tomar para decidir nuestro destino mejor. El Hospital de Ortega fue fundado en el año 1952 y este hospital fue hecho con 300 camas para atender a una población margariteña que apenas sobrepasaba los 100.000 habitantes en esos años. Hoy tenemos ese mismo hospital con diferentes remodelaciones, con diferentes inversiones que se le han hecho para ampliar su capacidad de atención, pero sigue siendo un hospital de 300 camas. Y hoy tenemos 600.000 habitantes, más
una población flotante que no la teníamos en el pasado, que lamentablemente ahorita está reduciendo por la cantidad de vuelos que se están perdiendo, pero que en promedio en todos estos años podría hablarse de 2 millones de una población flotante más los 600 que vivimos. Esto significa que el hospital de por sí ya es insuficiente. Y era una propuesta del Colegio de Médicos desde que nosotros nos instalamos allí en el año 1998, la necesidad para Margarita de un nuevo hospital con las mismas características del Hospital Luis Ortega, ubicada en la zona de crecimiento de nuestro estado, de mayor crecimiento de nuestro estado, que es la zona de la avenida Juan Bautista Arimendi, por la zona de San Antonio, García y dejar el Hospital Luis Ortega, transformarlo en un hospital tipo 4, pues el Hospital Luis Ortega es un hospital tipo 3, un hospital tipo 4, en el cual se pudiera implementar una escuela de ciencia de la salud de la Universidad de Oriente, desde el primer nivel hasta el último nivel, incluso los posgrados que ya los tenemos. Pero eso lamentablemente no se ha hecho en concreto como debe hacerse, ¿no? Empezar con la escuela de una vez, con la escuela para forjar nuestro... Y por supuesto no se hizo el hospital que nosotros pedíamos que era necesario para solventar el problema del crecimiento poblacional que hemos tenido. Tengo la impresión de que eso ahí establece el choque de las filosofías, ¿no? La medicina curativa contra la medicina preventiva. Es cierto. Por supuesto que... Pero la gente siempre se va a enfermar. Y la cantidad de gente va a sobrepasar la capacidad de atención de un hospital, como te digo, que fue hecho para 100.000 personas, que era lo que... La Organización Mundial de la Salud te dice que debe haber 3 camas por cada 1.000 habitantes. Entonces, aquí, si somos 600.000, son 1.800 camas, y son 300 camas las que estamos ofreciendo, 300, 400 camas no llega al Hospital de Ortega. Entonces, estamos muy por debajo de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Ahora, es cierto lo que tú dices, la prevención es importante. Y el modelo Barrio Adentro, que venía ofreciendo esa actividad preventiva, pues ha venido reduciendo su impacto en cuanto a la prevención, y lo que vemos en los últimos tiempos es un engaño, que tú hablabas también del 100% de cobertura. Eso es falso, eso es embuste. Aquí en Margarita siempre ha habido las medicaturas rurales. Cuando empezó el modelo Barrio Adentro, en las casas de los mismos vecinos de los barrios, había algún cubano que ofrecía atención a los vecinos y vivía en esas casas. Todos ellos se han ido. Lo que están haciendo es con los médicos que están formando aquí en Macanao, que son los médicos integrales comunitarios, que no surgen de nuestras universidades tradicionales, lo están ubicando en las medicaturas rurales, en donde venían a ser los médicos de nuestras universidades tradicionales, Universidad Central, UDO, ULA, Luz, UCLA, Universidad de Carabobo, venían a hacer su artículo 8 de medicina rural, la estaban ocupando con los médicos integrales comunitarios. Están llamando eso 100% Barrio Adentro. Eso es un embuste, repito, porque eso era tradicionalmente y sigue siendo cubierto por los médicos tradicionales, pero resulta que hay una emigración de médicos buscando mejores horizontes hacia otros países de la región, ni siquiera Estados Unidos, Europa, se están yendo a Ecuador, Bolivia, Chile, y eso es preocupante. Tenemos que buscar la forma de dejar que estos médicos se queden aquí, que ocupen sus lugares de trabajo, porque ahora lo están obligando a ir a los hospitales tipo 1, tienen una mejor preparación, a los hospitales tipo 1, y quieren hacerlo, de paso, de manera ilegal, cumplir el artículo 8 en lugar de 1, como dice la ley del ejercicio de la medicina, que quieran obligarlos a que hagan 2 años y para poder firmarle su artículo 8, para tratar de dejarlo aquí un poco de tiempo más. Claro, es necesario para la población, pero es ilegal contra nuestros médicos. Ahora, eso es la parte de la salud que concierne a la atención de parte de un médico debidamente formado y capacitado. Pero hay situaciones colaterales que también inciden, ¿no? Por ejemplo, o no colaterales, sino que necesitan tratamientos más especializados, más allá. En estos días me han estado comentando, está llegando información de que, por ejemplo, en unidades modernas que se instalaron en el Hospital Luis Ortega, la unidad de oncología, la unidad de diálisis, tienen muchos problemas para atender a los pacientes allí. Sí, estamos viendo ya llegando al llegadero, como se dice. Nosotros, por nuestra condición de insularidad, teníamos un stop, por lo menos para la unidad de hemodiálisis, que nos permitía
un mínimo de mantenimiento para 2 o 3 meses, cuando en el tierra firme, pues el stock era menor porque era más fácil la llegada de los insumos a esos centros de hemodiálisis de tierra firme en menor tiempo. Entonces, pero ahora estamos viendo que ya los insumos se están agotando para la hemodiálisis. Vemos que el problema de los medicamentos, que hay una escasez de un 95% de medicamentos en la región, de antibióticos, de analgésicos, de anticonvulsivantes, esos medicamentos son necesarios también en la unidad de diálisis para evitar infecciones que pudieran producirse en los pacientes, y eso lo están padeciendo desde ya. Ya están viendo que no hay algunos catéteres que se usan, están escasos. Esa problemática ya la están viviendo. Ni hablar de los pacientes con cáncer cuyas medicinas antineoplásicas no están llegando completas, tienen que hacer colas desde las 3 de la mañana en el hospital para ser atendidos en la farmacia de alto costo, y se van a veces con las manos vacías, o no se van con todos los medicamentos necesarios para combatir su enfermedad. Y esto ya tenemos ya más de 6 meses padeciéndolo de manera crítica. Y es una denuncia sostenida del Colegio de Médicos del Estado de Esparta, en el cual debe abocarse las autoridades de salud para resolver este problema. Ahora, yo digo, ¿cómo este gobierno puede planificar en salud cuando en menos de 2 años ya han pasado por el Ministerio de Salud, creo que 8 o 9 ministros de salud? No hay planificación posible. Y hoy vemos como la última ministra de Salud, la penúltima, sale de su cargo por hacer un trabajo que es el deber ser y es su obligación de dar a conocer los boletines epidemiológicos del país. Boletines epidemiológicos en los cuales la salud sale muy mal parada. Por supuesto que en cualquier país esos unos niveles de mortalidad como lo que presentaron en ese boletín epidemiológico, pues le cuesta el cargo a cualquier ministro. Pero esa no fue la razón por la ministra. La ministra tenía apenas 4 meses en el cargo, y hacer lo que no hicieron los ministros durante 2 años, desde el año 2000, finales de 2015, no se presentaban boletines de salud, que son de presentación obligatoria semanal. Ahora, sobre la cuestión de la capacidad del Hospital Luis Ortega, y volviendo otra vez a ese punto, entonces hay una sobrepoblación de pacientes en el Hospital Luis Ortega. Entiendo que ha habido problemas sobre todo con esos pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas casi que de inmediato, los que sufren traumatismo en accidentes. Entiendo que ha habido problemas también con eso. Sí, los pacientes traumatológicos por causas de accidentes de tránsito pues pasan no menos de 3 meses de hospitalización antes de lograrle resolver su patología. Y esto porque todos necesitan algún instrumental, algún material que tienen que contratarlo a casas comerciales. Hay una deuda con estas casas comerciales, y hasta que no se cancela, no mandan los nuevos, el nuevo material, y esto pues tarda su tiempo para que los pacientes sean resueltos. Asimismo, el hospital se ha convertido en prácticamente una atención de emergencias, de puras emergencias, para resolver la emergencia. Pues tampoco hay insumos para tratar las electivas, que es el problema que estamos viendo. Y además se sobrecarga porque la red periférica, hasta hace 2 semanas, el 60%, más del 60% de los quirófanos estaban cerrados. El del hospital de Juan Griego, el Agustín Hernández, tiene más de 4 años cerrado el área quirúrgica. El Manuel Antonio Narváez de la Sierra tiene más de 3 años sin funcionar también porque recuperaron el aire acondicionado y luego se dañó. Es de nunca acabar. Asimismo están distintas en Salamanca, aparentemente está funcionando un solo quirófano. Y así en toda la red periférica. De manera que esto hace que el volumen de pacientes que acude al hospital pues se incremente. Y ya, siendo un hospital, como lo dije previamente, que está sobrepasado en su atención porque es un hospital que ya aquí en el estado necesitamos otro en la misma que pueda prestar el mismo servicio, de la misma referencia,
no, se ve sobrepasado también porque toda la carga que debería ir al área periférica también acude al centro hospitalario. Dos interrogantes que te pedimos que conteste con cierta brevedad porque nuestro tiempo ya se ha cumplido. El problema de ustedes están planteando también, pues, por supuesto, las condiciones de trabajo, las condiciones laborales de los médicos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están esas condiciones y qué tipo de respuesta están recibiendo? Bueno, eso es lo que ha generado la crisis últimamente y lo que ha generado que nos hayamos declarado en asamblea permanente desde hace un mes. Estamos trabajando con las uñas. Los insumos apenas alcanzan para resolver las urgencias y mal resolverlas muchas veces porque no se tienen las estructuras adecuadas para determinadas intervenciones y no tenemos los antibióticos para prevenir complicaciones infecciosas postoperatorias. Entonces esto pues nos hace que el trabajo sea cada vez más difícil para el médico y por supuesto nos aumentan la mortalidad de nuestros pacientes en nuestro sitio de trabajo y es lo que queremos evitar. Esto ha conllevado que los médicos nos hayamos unido, los médicos del hospital nos hayamos declarado en crisis y en crisis hospitalaria y hayamos declarado la asamblea permanente para llevar a cabo una serie de actividades que en las últimas 3 semanas ya hemos hecho marchas de la salud. ¿Han planteado eso ante la Fiscalía, ante la Defensoría? Fuimos a la Fiscalía hace 2 semanas, hicimos una marcha hasta la Fiscalía. El día ayer fuimos a la Defensoría del Pueblo y estamos preparando para la semana que viene unas actividades en los distintos centros de salud, no solo en el Hospital de Ortega, sino también en los centros periféricos, con todo el personal de la salud para hacer plantones en estos distintos centros de salud de la red periférica también. Finalmente, hemos visto por ahí algunas iniciativas en torno a lo que se conoce como medicina alternativa. Se habla mucho del agua de mar como una especie de panacea para el problema de la salud. ¿Opinión de José Antonio Narváez sobre eso? Bueno, no hay trabajo científico que avalen resultados de la medicina a través del agua de mar. Lo que sí es que ellos trabajan con casuistas, así como las medicinas alternativas y las homeópatas. Ellos trabajan con casuística, con casos particulares que han presentado mejorías, que han hecho que este tipo de tratamiento les ha resultado en una mejor calidad de vida, pues, y eso es aceptable, pues eso lo que no es aceptable es que se vea como si es la panacea de la resolución de los problemas. No, la vía de la medicina científica, la medicina tradicional, es una vía que está enmarcada dentro de criterios científicos y de estudios que avalan técnicamente el funcionamiento de la misma. Y esto no puede ser dejado a un lado a través de criterios que buscan a veces, dentro de la desesperanza de la gente, el convencerla de que esta es la vía para resolver su problema. No se debe abandonar la medicina tradicional como medio que es el que forma el criterio de atención a nuestros pacientes. Bueno, nuestro tiempo se ha cumplido. Muchas gracias, José Antonio Narváez, por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, como siempre, nos quedamos cortos. Hay mucha tela que cortar, pero lo haremos en próximas oportunidades. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les invitamos para que sigan con nosotros el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Buenos días. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be